Vamos a comenzar la sesión de la tarde. Muchas gracias por repetir los que repetís y los nuevos que no habéis estado mañana, pues bienvenidos sean. Comenzamos con Joaquín Villalba Álvarez, que es profesor de la Universidad de Extremadura. Hasta el momento, mientras Jesús no tenga bien publicar su traducción de Silio Itálicos, es la única traducción que hay al español, la que realizó Joaquín, que entre sus distintos intereses, algo que es también muy típico de la Universidad de Extremadura, es que trabajan no solo las épocas, digamos, clásicas o flavias, sino también el hispanismo español, y tiene trabajos de gramática latina, el metalenguaje en la Minerva del Grocense, una edición de los Grammaticalium Libri 3 de Tommaso Campanella y la edición y traducción conjunta de las instituciones latinas de Cognitio de Nebrija. Últimamente también está trabajando la traducción. Esto es algo muy interesante. Igual para otro día le invitamos para que nos hable un poco de grupo de físicos. Está trabajando con un grupo de físicos acerca de la traducción y análisis de diversas obras del siglo XVII sobre fenómenos realizados con la actividad solar. Bueno, como no me gusta alargar mucho las presentaciones, pues le doy la palabra a Joaquín. Cuando quieras, Joaquín. Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación. Lo primero que tengo que hacer es agradecer a la organización de esta jornada de cultura latina, literatura e imagen en el mundo romano, la época Flavia, una época que sí, por suerte yo he tocado en más de una ocasión, y en particular a Jesús Bartolomé, que fue el que me puso en contacto con todos vosotros y me habló de la posibilidad de participar en esta jornada. A Jesús, al que deseo una pronta recuperación. Sé que está un poco renqueante el pobre. Lo siguiente que tengo que hacer es pedir perdón, porque mi intención primera era ir allí, hasta Vitoria, una ciudad en la que he estado una vez y me encantó además. Es una ciudad muy bonita, muy acogedora, unos paseos muy largos que nos dimos por allí, pero me ha venido una cantidad de trabajo sobrevenido que al final he tenido que desechar la oportunidad de estar allí. Como digo, cuando Jesús Bartolomé se puso en contacto conmigo, me sugirió la idea de hablar de Silio Itálico. Yo le pregunté sobre qué aspecto le gustaría que hablara, y él me dijo que, bueno, que una especie de introducción, porque creo que va a haber ahí también alumnos, entonces una especie de introducción al autor, y luego detenerme quizá un poco más en algún aspecto relacionado con su obra. Y eso básicamente es lo que voy a hacer. Voy a hablar un poco del autor, muy poco de la vida, para situarlo un poco, su peripecia vital. Luego hablar del tema del poema, del único poema que escribió, que son los Púnica. El tema, la estructura, voy a hablar un poco de ciertos problemas derivados de la propia estructuración de la obra. Y luego, pues, ver de qué manera Silio Itálico acoge toda la tradición anterior de la épica y la hace suya, hace un poema en teoría original. Yo creo que sí. Y terminaré hablando, haciendo una especie de valoración, un repaso por la valoración que ha merecido este autor de la época Flavia a los estudiosos, normalmente, tradicionalmente, y eso va a servir también como conclusión. Así que ya sin más dilación, pues voy a empezar a hablar un poco de la época y del autor, en primer lugar. Bien. Cuando en el crepúsculo de su vida Silio Itálico compone los 17 libros, un número curioso, 17 libros de Púnica, la epopeya más extensa de toda la literatura latina y su única obra conocida, el género épico contaba ya en Roma con una amplia tradición de siglos. La épica latina, nacida a imagen y semejanza de la griega, con una particularidad, que es que es una épica que nació para ser escrita, literaria, no con una tradición oral detrás, como la épica homérica. Como digo, la épica latina nació a imagen y semejanza de la griega en torno al siglo III a.C., de la mano de los llamados épicos arcaicos, que tienen ahí en el PowerPoint, Livio Andronico, Nevio y Enio, en los que ya se activan las dos líneas argumentales básicas que seguirá el género a lo largo de todos los siglos sucesivos. Una línea mitológica, centrada sobre todo en el ciclo troyano,
y una línea histórica en la que se celebran episodios gloriosos del pasado de Roma. Al hilo de esto último, y en lo que tiene que ver con la función social, porque toda epopeya en principio tiene que surgir con una especie de justificación política, social, histórica, estos poetas primigenios ya buscaban la afirmación de un sentimiento nacional romano, y el primer exponente de todos ellos es sin duda Nevio, que es el autor del primer gran poema nacional romano, que es el Velum Poenicum, que resalta y retrata el sentimiento de euforia nacionalista después de la victoria en la Primera Guerra Púnica. Tras el paréntesis de los neotéricos, que bajo la forma del epilio buscaban la perfección estética más que otra cosa, antes que la expresión de un sentimiento nacional, y cuya creación más significativa en la literatura latina es el poema 64 de Catulo, pues esa épica moribunda, en palabras de Eustaquio Sánchez Salor, esa épica moribunda en cuanto a temas y función social, se transformó en algo nuevo y artísticamente viable en manos de dos poetas de gran autoridad, de gran genio épico, que son Virgilio y Ovidio. Virgilio es la síntesis perfecta de las corrientes épicas existentes hasta entonces, tanto en lo formal, mezcla elementos clásicos y también alejandrinos, neotéricos, como en los contenidos, épica mitológica, en la que también se introducen hechos históricos, pero sobre todo en cuanto a la función social. La Eneida nos presenta una justificación simbólica del poder de Roma, representado en la figura de su emperador, Augusto, auténtico restaurador de las antiguas y ancestrales costumbres del pueblo romano. Después de la Eneida, el género se bifurcó en dos tendencias muy bien marcadas. Por un lado, la imitación del canon establecido por Virgilio, que representan, entre otros, los épicos flavios, sobre los que volveremos ahora a continuación, y por otro, la pretensión de desmarcarse del modelo y hacer algo totalmente nuevo. En esta última línea se encuentra Ovidio, que plantea algo totalmente distinto a lo anterior. Sin un héroe unitario y sin más hilo argumental que el tema de las transformaciones a lo largo de una extensa sucesión de mitos, sus metamorfosis son, para Kenneth Quinn, uno de sus mayores estudiosos, casi una parodia del género, una especie de antimodelo, que viene a reflejar la inestabilidad de la fortuna y la idea del continuo cambio, a través de la metamorfosis precisamente, reflexión filosófica bajo la que subyace la concepción bastante común en la época de que los imperios poseen un principio y un final y de que se suceden de manera cíclica. Pero ahora bien, el maestro de esta tendencia innovadora es sin duda Lucano, que nos brinda en Farsalia un poema de tema histórico sobre la guerra civil que enfrentó a César y Pompeyo, en la que ni hay dioses ni hay héroes, un poema en la que se constata la decadencia del imperio, de manera similar a como hace Ovidio, o por lo menos parecida. Frente al grandioso destino reservado para Roma que podemos leer en la Eneida, en Farsalia el tono es ciertamente pesimista y aterrador. Se podría decir que Farsalia es épica, próxima o teñida de tragedia. Y así llegamos a la época posclásica, representada por los llamados épicos flavios, Valerio Flaco, Silio Itálico y Estacio, una etapa que la tradición ha vilipendiado y ha desprestigiado por considerar a estos autores como simples imitadores de Virgilio, sin aportar nada nuevo y original, ni desde el punto de vista del tema, ni desde el punto de vista de la forma, y mucho menos desde el punto de vista de la función social, prácticamente inexistente, es lo que se le ha dicho siempre. Pues bien, en los minutos que siguen intentaré convencerles de que esto no es del todo cierto, al menos en lo que respecta a uno de estos poetas que creo conocer bien, como es Silio Itálico, y que también yo espero que Jesús pronto saque a la luz su traducción, que hace ya mucho tiempo que me comentó que andaba preparando, a ver cuándo la podemos tener en nuestras manos. Bien, para reconstruir la vida de Silio Itálico contamos con muy pocos testimonios. Casi toda la información que tenemos nos procede principalmente de una serie de epigramas de Marcial, del que Silio era una especie de mentor, de tutor, de maestro, y de una carta de Plinio el Joven que escribe a su amigo Caninio Rufo, y en la que se hace eco de la reciente muerte del poeta y hace una especie de semblanza de su vida.
En virtud de estos escasos testimonios, Tiberio Cacio Asconio Silio Itálico, que será el nombre completo, debió de nacer en torno al 26 después de Cristo, más o menos, en un lugar que fluctúa entre la Galia Cisalpina, en torno a Padua, según algunos autores, o quizá entre la Campania. Hay una teoría que a mí particularmente me resulta muy sugerente, que es una teoría que tuvo cierto recorrido en el Renacimiento, que establecía que el poeta era de origen hispano y más concretamente de la Bética. Entre otras fuentes de donde se saca esta información, hasta al momento no refrendada del todo, es que en la famosa Divinatio que Nebrija compuso como preliminar a su historia de la conquista de Granada por parte de los reyes católicos, reivindica una especie de prólogo, reivindica la idoneidad de que sea un español el que escriba los hechos de España y no un italiano, como por ejemplo Lucio Marineo Sículo, su gran rival por entonces para alcanzar el preciado cargo de cronista oficial, y justifica esa idea de que es conveniente que un español escriba la historia de España, enumerando una serie de autores latinos, como Columela, los dos Sénecas, Silio Itálico o Lucano, que como él, dice Nebrija, procedían de la Bética y no por ello escribían un mal latín. Pues bien, según la citada epístola de Plinio, que sirve de obituario al poeta, su muerte acaeció unos 75 años después, en torno al 101 después de Cristo, ya en tiempos de Trajano, en su finca de la Campania, como consecuencia de una enfermedad que el propio Plinio denomina clavus, insanabilis clavus, dice, ahí lo tenéis en el texto, y que debe identificarse con una especie de úlcera o de tumor incurable, motivo por el cual se dejó morir de hambre con irrevocable determinación, dice Plinio. Ello ha alimentado la más que aceptable teoría de que Silio estaba adscrito a la corriente estoica, algo por otra parte bastante normal entre los hombres de letras de ese siglo, del siglo I del Imperio. Sabemos también que en tiempos del emperador Claudio ejerció como abogado y que años más tarde, durante el reinado de Nerón, practicó la delación, actividad que le reportó cierta consideración dentro del círculo más cercano al emperador, quien lo nombró, Nerón lo nombró cónsul en el año 68, un año crucial para la historia de Roma, para el propio Nerón, que fue el año que murió, y por ende de la dinastía Claudia, final de la dinastía Claudia. Más adelante, en tiempos de Vespasiano, en torno al 77 seguramente, obtuvo el cargo de procónsul de Asia, que no solo le acarreó una inmensa riqueza, sino también cierta fama entre la sociedad, entre la élite intelectual del momento. Solo entonces se retiró a sus posesiones en la Campania, donde se dedicó, como si fuese una especie de fetichista, a adquirir propiedades de manera compulsiva. Plinio utiliza la palabra hemaquitas, el deseo de comprar sin parar. Entre ellas la que contenía los restos de Virgilio, cuya tumba restauró y cuidó con gran devoción. De hecho, en el cuadro que tienen en la imagen, este cuadro de Wright precisamente retrata esto, la tumba de Virgilio y adorándola Silio Itálico. Y otra finca también, que también compró, perteneciente a Nerón, curiosamente sus dos grandes ídolos literarios. Esto dará pie a Marcial, su protegido, a ensalzar lisonjeramente la figura de Silio Itálico, su patrón, como heredero de las virtudes oratorias del uno y poéticas del otro. Está ahí en el primer texto de Marcial en latín. Apartado de la vida pública, ya en tiempos de Domiciano, consagró, como dice también Marcial, sus años de vejez, eméritos annos, a las musas y a Febo, Apolo, como dice el propio Marcial, y como otros muchos escritores romanos, pues abrazó la literatura justo después en sus últimos años de vida, ya retirado de la vida pública. Será entonces cuando empiece a escribir poesía épica, con más meticulosidad que talento, dice Plinio, mayore cura quam ingenio, una perniciosa sentencia de Plinio que ha acompañado a nuestro autor a lo largo de los siglos y que se ha incorporado a la imagen negativa que la crítica ha tenido siempre de la épica Flavia en general y de Silio en particular, en tanto que remedos de dudosa calidad de la Eneida de Virgilio. Bien, como acabamos de decir, Silio Itálico inició su labor literaria ya al final de sus días, en tiempos de Domiciano, un emperador que ha pasado a la historia como un tirano cruel y arbitrario, y al mismo tiempo como un
hombre que favoreció activamente la creación poética, justamente igual que Nerón, el último de los Julio Claudios, con el que muchas veces se compara a Domiciano. Bien, fruto de este animado ambiente cultural, proliferaron en la corte de Domiciano un sinfín de poetas que suscitarán la feroz censura por parte de escritores moralistas como Juvenal, quien en su sátira primera arremete magistralmente contra la insufrible moda de las declamaciones públicas o las interminables epopeyas con su lenguaje altisonante y sus lugares comunes trilladísimos. Entre estos poetas cabría incluir a los épicos flavios, poetas que, lejos de reflejar el sentimiento heroico que inspiró a los primeros épicos, como Enebio, Enio o incluso a Virgilio después, pues se mueven más por un interés meramente estético, el juego literario, en el seno de un círculo de nobles eruditos y diletantes cuyo máximo exponente era el propio emperador, del que por otra parte sabemos que llegó a componer 2 poemas épicos, que no han llegado hasta nosotros. En el caso de Silio Itálico, a pesar del tema elegido, un tema histórico, la Segunda Guerra Púnica, no hay que buscar en él una justificación de la grandeza de Roma, porque el episodio de la guerra que enfrentó a Aníbal y a Roma estaba ya bastante lejos en el tiempo, y tampoco un propósito de medrar en la corte de Domiciano, porque su inmensa fortuna le permitía vivir alejado de intrigas palaciegas y dedicado exclusivamente a componer, a escribir. El único móvil del que arranca la épica de Silio, como la de Estacio o la de Flaco, es meramente estético. Es un dato que acerca la obra de estos poetas a las de los neotéricos, Catulo, por ejemplo. Sin embargo, tanto o más importante que el aliento poético insuflado por el emperador Domiciano fue también el trasfondo doctrinal, estético y literario propugnado por Quintiliano, que proponía una vuelta hacia el clasicismo, hacia Cicerón como modelo en prosa y Virgilio como modelo en poesía, y que constituirá uno de los pilares sobre los que asentarán los poemas épicos, se asentarán los poemas épicos compuestos en esta época. Voy a hablar ahora de la obra en sí, el contenido y la estructura de la obra. Primero voy a hablar de la elección del tema, ¿por qué la Segunda Guerra Púnica? Bien, en este ambiente, como decimos, se puso, en este ambiente bastante favorecedor de la cultura, Silio Itálico comenzó a componer sus púnicas. A la hora de elegir un tema para su composición, Silio podía optar entre 2 tendencias, según lo que vimos en una de las primeras imágenes. Decantarse por la corriente convencional, que defiende un teórico como Quintiliano y que tiene como modelo a Virgilio, modelo insuperable además, o seguir la corriente innovadora que había implantado Lucano con Farsalia. La tendencia clasicista, en boga en esa época, desaconsejaba seguir el camino de este último, ya que componer una epopeya en torno a un episodio histórico más o menos fresco en la memoria colectiva no habría sido muy del gusto del emperador Domiciano, salvo que el tema se insertara dentro de la propaganda oficial del régimen. Así pues, la única salida viable y libre de peligros que tenían los épicos Flavios era la de abrazar la imitatio de los modelos establecidos, refugiándose en temas que no resultasen comprometedores. Flaco o Estacio escribieron epopeyas de corte mitológico, volviendo al modelo homérico. Flaco escribió sobre la expedición de Jasón y Estacio sobre la lucha entre Teocles y Polinices. Es decir, 2 temas muy presentes en la tragedia griega, muy cercanos a la tragedia. Silio Itálico, en cambio, convirtió en materia épica un acontecimiento del pasado de Roma, ajeno a cualquier compromiso político que no fuese la propia exaltación nacional de Roma. En este sentido, la Segunda Guerra Púnica era quizá el episodio más glorioso y a la vez más dramático de la historia de Roma. Rica en modelos morales y patrióticos, esta contienda supuso el comienzo del dominio de Roma a lo largo y ancho del mundo conocido. En la elección de temas, Silio se revela como un autor original, por cuanto el enfrentamiento entre Aníbal y Roma no había recibido hasta entonces un tratamiento épico. Es el primero que escribe sobre esta guerra. El episodio sí contaba, evidentemente, con diversos testimonios entre los historiadores, fundamentalmente Polibio y sobre todo Tito Livio. Este último, de hecho, es la fuente histórica fundamental del poema, es quien proporciona el argumento, los acta
del poema, es decir, los hechos reales. Aquí les he puesto los elementos comunes que tienen el comienzo del relato de Tito Livio, del libro 21 de la Segunda Guerra Púnica, ese es el principio, el proemio, y el comienzo de Púnica, para que vean que hay ciertos elementos bastante parecidos en uno y otro. En los dos se resalta el hecho de que es quizá la guerra más importante que ha habido, la más memorable, la que participaron los dos pueblos quizás más encumbrados en ese momento, y además los dos, curiosamente, tanto Livio como Silio Itálico, que lo que hace es verter en verso el texto de Livio, pues en los dos casos se resalta el hecho de que la victoria estuvo a un filo de caer en cualquiera de los dos bandos. Bien. Eso en cuanto al tema. El tema evidentemente está tomado de Tito Livio, pero el tratamiento épico, la técnica épica de ese argumento lo aporta Virgilio, que es quien marca la pauta desde el punto de vista formal del poema. A cada paso leemos en Púnica una descripción, una comparación, un giro que nos trae a la mente algún pasaje virgiliano, hasta el punto de que podemos afirmar que lo que Silio hace, en definitiva, es disfrazar la narración de Livio de ropajes épicos tomados de Virgilio y la Eneida. Hay un guiño a la Eneida en el segundo verso de Silio Itálico, cuando en lugar de referirse a los romanos como romanos, se refiere a ellos como Enéadas, descendientes de Eneas. Como digo, lo que hace Silio es disfrazar a Livio con los ropajes épicos de Virgilio, pero no exclusivamente de Virgilio, y sobre eso volveremos más adelante. Ahora bien, Virgilio no está presente solamente en la forma, en el estilo, también lo está en el contenido. La Eneida se percibe también como en el propósito inicial del poema de Silio, es como si fuese el punto de partida del poema de Silio. Desde el comienzo mismo de la Eneida, Virgilio alude a la eterna enemistad de tirios y troyanos, cartagineses y troyanos. En esos versos iniciales se observa también a la diosa Juno como defensora a ultranza del bando cartaginés, algo que obviamente se repite en Púnica, donde ejerce en todo momento de protectora de Aníbal en su lucha contra los romanos enéadas, descendientes de Eneas. Pero hay más. En el libro 10 de la Eneida, Virgilio pone en boca de Júpiter un vaticinio sobre el futuro enfrentamiento entre Roma y Cartago, una revelación que viene a anticiparnos el episodio bélico que Silio va a tratar en Púnica. Dice así: llegará el momento justo para luchar, no lo anticipéis, cuando la fiera Cartago cause grandes estragos en las ciudadelas romanas y abra los Alpes. Entonces se podrá rivalizar en odio, entonces se podrá usar la fuerza. Pero si hay un elemento que conecta claramente desde el punto de vista temático ambos poemas, es la fatídica historia de amor entre Dido y Eneas. Cuando Eneas, empujado por la divinidad a cumplir su ineludible deber, se ve forzado a abandonar a la reina, esta lanza una maldición para el causante de sus males y toda su descendencia. Esto imploro, dice, estas últimas palabras, derramo al tiempo que mi sangre. Perseguid luego con odio vosotros, tirios, a su estirpe y a todas las generaciones venideras. Haced esta ofrenda a mis cenizas. Que no haya amor ni alianzas entre los pueblos. Que de mis huesos surja un vengador que persiga a hierro y fuego a los colonos dardanios, ahora o luego cuando se disponga de las fuerzas necesarias. Costas enfrentadas a sus costas os pido, olas enfrentadas a sus aguas. Armas a sus armas, que luchen ellos mismos y sus descendientes. Este triste parlamento de Dido, implorando un vengador que limpie la afrenta hecha por Eneas a ella misma y a Cartago, está claramente en el origen del poema de Silio. Es el motivo central que le sirve para presentar y justificar su relato épico sobre la Segunda Guerra Púnica. La leyenda amorosa entre ambos personajes constituye, por tanto, el origen mítico de unos acontecimientos históricos. Desde esta perspectiva, Eneida constituye el punto de partida de Púnica, o si se prefiere, la Segunda Guerra Púnica es la consecuencia histórica que completa la narración legendaria.
Así, Silio retoma el relato prácticamente donde Virgilio lo dejó. Desde los primeros versos de Púnica, Aníbal es el elegido por Juno para vengar ese mal hecho a Cartago. Estamos, por tanto, ante el desenlace de la vieja rivalidad entre Roma y Cartago. Púnica viene a ser, como he puesto en el título de mi intervención, la secuela histórica de la maldición expresada por Dido en Eneida. En última instancia, lo que hace Silio es dar una vuelta de tuerca a su modelo poético y, según acabo de decir, también temático, que es Virgilio. Ambos poemas, en efecto, encierran una exaltación del pueblo romano, pero mientras que en Eneida se parte de un tema mítico, adornándolo de elementos de historia romana, en Púnica sucede todo lo contrario. Los acontecimientos históricos están continuamente salpicados de personajes, referencias y elementos legendarios y mitológicos. De este modo, el poema de Silio Itálico viene a ser la transposición histórica de la época mítica que Virgilio nos cuenta en Eneida. Es esta la posición desde la que Silio aspira a convertirse en sucesor y continuador de su modelo, obedeciendo a un tiempo a los dictados retóricos de Quintiliano y también al estímulo provocado desde la corte de Domiciano. Una aspiración esta de convertirse en sucesor de Virgilio, en el nuevo Virgilio, bastante recurrente por otra parte entre los épicos Flavios. Baste recordar, por ejemplo, los versos finales de la Tebaida de Estacio, en la que el propio autor reconoce su inferioridad con respecto al modelo que encarna la Eneida. Voy a pasar ahora a hablar un poco de la estructura de los problemas que ha planteado la estructura de un poema en 17 libros, como he dicho antes. Es esta una cuestión bastante controvertida, la de una obra épica compuesta en 17 libros, un número bastante inusual para un poema épico. Es cierto que ese número tiene algún precedente en la literatura helenística y también en la romana, por ejemplo, 17 son los epodos de Horacio, y en esa línea incluso hay quien piensa que Silio eligió intencionadamente ese número basando en que esos fueron exactamente los años que duró la Segunda Guerra Púnica, desde el 218 hasta el 201. Sin embargo, ahí eso no tendría mucho sentido porque eso implicaría que cada libro debería haber tratado un año de la contienda, cosa que no sucede. Sin embargo, hay razones suficientes para creer que el plan inicial de nuestro autor sería un poema en 18 libros, no 17 como ha llegado hasta nosotros. Esta hipótesis, bastante verosímil, la lanzó el siglo pasado, a principios del siglo pasado, Bickel, entre otros, y obedece a diversas razones. La primera y más importante y más evidente es la laguna que encontramos en el libro 17, exactamente entre los versos 290 y 291. En efecto, entre ambos versos se produce un corte brusco en cuanto al contenido. Al relato de la tempestad que asalta a Aníbal sucede, de repente, una arenga del cartaginés a sus soldados previa a la batalla de Zama y ya, por tanto, en África. El autor pasa por alto acontecimientos que sí recogen Polibio o Tito Livio y que son bastante susceptibles de un tratamiento épico, como puede ser la llegada de Aníbal a África, su entrevista cara a cara con Escipión o las deliberaciones previas a la batalla. A esto hay que sumar una segunda razón, que es el relato bastante atropellado, bastante abrupto y como con prisas, como apresurado, de Silio al final del poema. Después de las muchas vicisitudes por las que el pueblo romano ha tenido que pasar a lo largo del poema, al lector le queda la sensación de que la apoteosis final de Roma no es ensalzada como se debería, como correspondería. Todo ello lleva a la conclusión de que el plan originario de Silio sería una epopeya en 18 libros. De este modo, el que nos ha llegado como 17 encerraría los versos iniciales del propio 17, hasta la laguna, y los versos finales del 18, es decir, sería una fusión, en principio, de lo que eran dos libros. Es muy probable que nuestro autor, ya cercano a la muerte, pues no hubiera tenido tiempo de concluir el libro 17 ni de empezar el libro 18, lo que llevaría al propio autor o quizás a sus editores a unir ambos fragmentos en un solo libro y resultando por tanto una epopeya en 17 libros.
Por otra parte, esa estructura de 18 libros es bastante más habitual. Por ejemplo, es la que tienen los anales de Enio y es comparable a la de otros poemas épicos como los homéricos, ambos con 24 libros, o la Eneida y la Tebaida con 12, que se prestan a una ordenación para aquellos que se dedican a buscar siempre estructuras en las obras, estructuras internas, una ordenación interna mucho más acabada y perfecta. Así, por ejemplo, igual que para la Eneida se ha establecido tradicionalmente una división binaria, teniendo en cuenta la influencia de qué libro de Homero triunfa en los primeros 6 libros o en los segundos, a la que se podría superponer una división ternaria en 3 bloques de 4 libros, según los protagonistas principales de esa época. Pues esa hipotética, al hilo de este tipo de, que hemos visto ejemplificado en la Eneida, de este tipo de estructuración interna, una hipotética composición, como digo, de Púnica en 18 libros daría pie igualmente a una estructura binaria de 9 más 9, según el protagonismo de qué dios es preponderante en cada Enéada. Uno sería el protagonismo de Juno al principio, correspondiéndose con los triunfos de Aníbal, y a partir del libro 10 el protagonismo de Júpiter. A la que cabría superponer también una división ternaria en 3 hexadas de 6 libros, también teniendo en cuenta el personaje protagonista de cada 6 libros, Aníbal, Fabio Cunctator o finalmente Escipión. En ambos poemas, además, encontramos un punto de inflexión justo en mitad de la composición. En Virgilio está el descenso a los infiernos y en Púnica la derrota romana en Cannas. Es en medio de esa batalla cuando Júpiter llama al orden a Juno y pasa a convertirse en la divinidad dominante en la narración. A partir de ese momento, la participación de Juno ya no será activa, sino defensiva. Lo único que hará será no animar más a Aníbal a luchar contra Roma, sino que tenderá a alejarle de un enfrentamiento directo con los romanos. Ahora bien, no debemos olvidar que eso como teoría está muy bien, pero lo que ha llegado hasta nosotros son 17 libros. Y lo cierto es que, aún así, el poema presenta cierta coherencia interna. De hecho, hay varios estudiosos, entre ellos Al, Davis y Pomeroy, que parten de esa composición para ofrecernos una estructuración de la obra muy válida, bastante plausible, en la que la batalla de Cannas constituiría la parte central del relato, libros 8-10, precedida y seguida esa parte central de sendas heptadas de 7 libros, del 1 al 7 o del 11 al 17. Como se puede ver en este cuadro, la narración evoluciona en sentido ascendente, reflejando los sucesivos éxitos de Aníbal hasta llegar a Cannas, y a partir de entonces se cambian las tornas y la situación se vuelve del lado romano. Así, a cada bloque de la primera parte corresponde, en sentido inverso y como si fuese reflejado en un espejo, otro bloque de la segunda parte. La simetría de todo el conjunto es perfecta. El auge y caída del cartaginés se identifica en sentido inverso con la caída y auge de Roma. Las virtudes que representan generales en los libros 6 y 7, generales romanos como Régulo o Fabio, en los peores momentos para el ejército romano se contraponen al desenfreno mostrado por Aníbal en Capua, lo que da al poema también cierta dimensión ética de índole estoica. La alternancia en los libros centrales entre la virtud, el vicio, los éxitos y los fracasos vienen a resaltar desde el punto de vista estoico eso que ahora llamamos resiliencia, la resiliencia romana, es decir, la capacidad de resurgir a través de las penalidades, las labores y la grandeza de su triunfo final. Y en el centro de todo, como ven ahí, la batalla de Cannas, que marca el final de la línea ascendente de Aníbal y el inicio de su trayectoria descendente. Como ven, las dos teorías, tanto como la de la composición hipotética en 18 libros como la composición real en 17, tienen bastantes puntos en común y se complementan incluso. Es sintomático que el centro de la narración lo ocupe una batalla, un hecho bastante curioso, que históricamente tuvo lugar en el año 216 a.C., es decir, 2 años después de iniciada la contienda,
y cuando todavía estaba lejos del final de la misma, que sucedió en 201. Ello quiere decir que Silio rompe deliberadamente el desarrollo lineal de los acontecimientos en favor de una estructura más épica, más poética del relato, resaltando de manera consciente y premeditada la derrota romana en Cannas como el momento crucial de la guerra, como el punto de inflexión en el que Roma al fin se sobrepuso a las derrotas del comienzo y comenzó a dar muestras de su grandeza. Esta disposición de Cannas como episodio trascendental para el futuro de Roma no se encuentra, por cierto, ni en Enio ni en Livio, evidentemente. Seguramente a Silio le fascinó la paradoja de una victoria cartaginesa que, lejos de provocar la destrucción total de Roma, se volvió la suerte de la guerra en contra del vencedor y a favor del vencido en esa batalla. Pero hay más argumentos todavía que avalarían esa trascendencia de Cannas en el marco de la narración, según el modo de verla Silio Itálico. En primer lugar, y ya desde los primeros libros, Silio va dejando perlas, soltando alusiones que nos preparan de manera prospectiva para la llegada de ese conflicto decisivo. Así, por ejemplo, lo tienen ahí en el libro 1, Juno, empieza a narrar un poco lo que va a pasar en esa guerra y hace mención efectivamente a cómo va a poder divisar, contemplar desde el cielo la batalla de Cannas, sepulcro de Roma, y las llanuras de Yapigia inundadas de sangre ausonia. Es sintomático también que la propia Juno, la misma Juno, justo después de la victoria de Cannas, indique a Aníbal que hasta aquí ha llegado su éxito. Ese será el límite de sus victorias. Bastante grande, dice, es la gloria que has obtenido en Cannas. Detén tu avance, cartaginés, pues no te será permitido atravesar estas murallas sagradas, como tampoco podrás rasgar nuestro cielo. Todo un vaticinio y un spoiler, se podría decir también, de la caída de Aníbal y del resurgir de Roma. Pero sin duda el argumento que explica más rotundamente, a mi juicio, el privilegiado lugar que Silio otorga a la batalla de Cannas en el relato es la canónica invocación a las musas justo antes de iniciar el relato de la guerra, lo que revela, ahí tienen el texto, lo que revela la importancia que el autor quiere otorgar a este episodio en el conjunto del poema. Bien, una vez hemos hablado de la estructura, de la elección del tema, vamos a hablar un poco de la tradición y de cómo, de qué manera el poeta adopta y adapta la épica anterior a la hora de componer Púnica. En qué sentido se une a la tradición y en qué sentido intenta ser original. Bien, como género poético, lo primero que hay que saber es que la épica se caracteriza por una narración embellecida de los hechos, aderezada con una serie de motivos y lugares comunes que conforman la maquinaria distintiva del género. Por la propia naturaleza del tema que eligió, Silio Itálico tuvo que someter el relato que Livio nos ofrece de la Segunda Guerra Púnica a una reelaboración poética, ampliando, condensando, eliminando, añadiendo, incorporando elementos en aras de esa narración embellecida de los hechos. Para este fin, el poeta disponía de todo un arsenal de rasgos estilísticos y convenciones propias del género épico que se habían perpetuado a lo largo de una tradición que se remontaba a los poemas homéricos y que en última instancia guardan una relación con el concepto clásico de originalidad en cuanto a adaptación o versión, entre comillas, a partir de un modelo consagrado. Dicho esto, parece claro que la Eneida es el faro poético que ilumina a Silio Itálico, igual que Homero lo había sido para Virgilio. Ya hemos hablado de ello a propósito, por cierto, de la concepción de Púnica como continuación en época histórica del relato mítico. Pero también Virgilio es el modelo en cuanto a la forma. Si hay un autor que esté presente en el poema es sin duda Virgilio. De hecho, esa es la crítica más usual que se ha vertido tradicionalmente contra los poetas flavios, el hecho de ser meras copias y por tanto versiones imperfectas e inferiores del poema de Virgilio. Entre los muchos elementos en los que Silio bebe directamente de Virgilio,
y también de Homero, evidentemente, se encuentran, por ejemplo, el probremio de carácter programático, en el que aparece la invocación a la musa, y que en Púnica guarda bastante parecido con el comienzo de la Eneida. O también los inacabables catálogos de tropas, recurso vigente desde el famoso catálogo de las naves del canto 2 de la Ilíada, que Virgilio utiliza en varias ocasiones y todos los poetas después de él también. Silio también inserta varios catálogos a lo largo de Púnica. Catálogos, por cierto, llenos de digresiones eruditas de carácter geográfico y etnográfico, en la que resalta las características de cada personaje que forma parte de ese catálogo, su pueblo, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, la narración de una catábasis o bajada al inframundo, Eneas en el libro sexto, conocido por todos, o Escipión en el libro 13 de Púnica, cuando acude a visitar, guiado por la Sibila, las almas de su padre y de su tío, con el fin de conocer el destino que aguarda a Roma. O por último también la tempestad, que en Púnica entronca directamente con la que Virgilio ofrece al principio de la Eneida, y tienen bastantes puntos en común, porque en ambos casos se tendrá una especial relevancia para el futuro de Roma. En Eneida, por ejemplo, la tempestad acabará guiando a Eneas, después de una serie de peripecias, hasta Italia, donde fundará una nueva Troya. Y en Púnica, la tempestad empuja a Aníbal a África, donde caerá derrotado por Escipión. Ahora bien, por más que Silio siga las huellas de su admirado Virgilio, por más que la originalidad del poeta estribe, si hacemos caso a Quintiliano, en una vuelta al clasicismo, no es menos cierto que el poeta debe variar para ser original, es decir, tiene que asimilar el modelo y crear algo nuevo, explotando cualquier recurso que tenga a su alcance. Y en este sentido, Silio no pasa por alto los cánones estéticos que imperan en su época y que están íntimamente relacionados con la enseñanza recibida en las escuelas de declamación. La retórica se refugió en las escuelas porque ya no tenía una utilidad pública ni en el foro ni en el Senado. La retórica ya no se basaba exclusivamente en el adorno de unos contenidos ordenados y expuestos de una manera determinada, partiendo de un modelo consolidado, sino que de acuerdo con la estética literaria del siglo I, la épica se convirtió, junto con la tragedia quizá, en el vehículo más apropiado para expresar todas esas enseñanzas retóricas recibidas en la escuela. En otras palabras, era la mejor manera, la épica o la tragedia, eran la mejor manera de que el poeta hiciera gala de su ingenium, de su talento. Ello se traduce en un estilo bastante conocido en la época imperial, en el que predomina la desproporción típicamente barroca, el colorismo desmesurado, el gusto por lo patético, las orgías de sangre, los excursus eruditos o la introspección psicológica de los personajes, elementos todos que vemos a cada paso en las tragedias de Séneca o en la Farsalia de Lucano, por ejemplo. Y este estilo nuevo necesariamente tuvo que influir en los poetas de finales de siglo, los poetas flavios. Como señala Antonio Alvar, los autores de este momento, los autores flavios, reconocen a Virgilio, evidentemente, como el hito más relevante de la tradición del género épico, al tiempo que se dejan influir tanto por la épica inmediatamente anterior, la de Lucano, como por las convenciones literarias de su momento, para alumbrar con todos estos materiales más su propio genio, sus originales creaciones. Es decir, por mucho que Quintiliano piense en Virgilio como modelo exclusivo de composición épica y considere a Lucano como antimodelo, lo cierto es que el poeta cordobés está presente en mayor medida en Valerio Flaco, en mayor o menor medida en Valerio Flaco, en Silio Itálico o en Estacio. Pues estos son, en definitiva, fruto de su tiempo, estos autores, pero también consecuencia de todo lo anterior. De este modo, al analizar la épica flavia, no se puede hablar de clasicismo tal y como lo entiende Quintiliano, sino más bien de actualización de los viejos modelos mediante la estética y los gustos del momento. En consecuencia, podríamos decir que Púnica, en el caso concreto de Silio Itálico, es el resultado de una extraña síntesis de los hechos históricos que narran Ennio y sobre todo Tito Livio, pasados por el filtro de la épica clásica de Homero o Virgilio y modernizados con la estética barroca imperante que lideran Séneca en la tragedia
o Lucano en la épica. Una estética surgida en las escuelas de retórica, como he dicho antes, y en los ambientes diletantes de la corte. El resultado final, por tanto, en el caso de Silio Itálico, tenía que ser ineludiblemente un poema original. Ahora bien, ¿qué elementos de la nueva estética que Lucano aporta al género épico pueden verse en un clásico, entre comillas, como Silio Itálico? Pues bien, aparte de algunos rasgos generales que son evidentes, como la elección de un tema histórico, si bien el tono pesimista de Farsalia está en las antípodas de la glorificación de Roma que podemos ver en Silio, o también la ausencia de un héroe arquetípico que dé sentido y nombre al poema. En ambos casos, por ejemplo, en Lucano y en Silio, el título de la obra hace referencia a una guerra y no a un héroe. Y aparte también del gusto por las digresiones eruditas o el patetismo, entre otros rasgos propios del estilo de ese siglo, vamos a destacar en particular un aspecto que ha llamado la atención de los estudiosos y que yo ya he mencionado antes de pasada, que es el trasfondo filosófico de raigambre estoica que Silio incorpora a su poema y que provendría de esa estética del siglo I que encarna y representa magistralmente Lucano. La idea estoica de la consecución de la gloria a través de las penalidades, o como dice Silio Itálico al principio del Púnica, lo que se conoce como decus laborum, la gloria adquirida a través del esfuerzo, de la penalidad. Es un concepto que se repite varias veces a lo largo del poema. Ahí tienen textos en los que se puede leer, además a la manera senequiana casi de sentencias lapidarias, y que alcanza su máxima expresión en la batalla de Cannas, ese concepto de la consecución de la gloria a través de las penalidades. Como digo, alcanza su máxima expresión, y ya hemos hablado de ello, en la batalla de Cannas, que Silio, como he dicho, pues sitúa en el centro del poema como punto de inflexión de la contienda. Pues curiosamente también Lucano había emplazado la batalla de Farsalia en mitad de su relato para resaltar su trascendencia en el curso de los acontecimientos. Así, la derrota de Cannas supone la cumbre en Silio, la cumbre de la Virtus Romana, del mismo modo que la batalla de Farsalia, situada en mitad del poema, supone el final de la grandeza de Roma, la pérdida de su libertad y el inicio de la tiranía de Julio César. Después de Cannas, Roma alcanzó la supremacía en todo el mundo, pero al mismo tiempo la ausencia de enemigos externos le llevó a una degeneración moral que desembocará exactamente, con el paso del tiempo, en la lucha fratricida que Lucano nos dibuja en Farsalia. Desde este enfoque es evidente la conexión entre Farsalia y Púnica y de ambas con Eneida, de tal manera que las tres obras conformarían una especie de trilogía que simboliza el nacimiento de Roma, su desarrollo máximo y su defunción, su muerte. Otros elementos de naturaleza estoica presentes en el poema pueden ser, por ejemplo, el conflicto interno entre la virtus y la voluptas, entre virtud y placer, que asaltan en sueños al joven Escipión en el libro 15 y que se resolverá en favor de la primera, de la virtud, para bien de Roma, o el desenfreno al que sucumbe Aníbal en Capua, que marcará el principio de su final, moral y militar. En resumidas cuentas, tal vez, y después de lo que he dicho ahora, debería corregir ligeramente el título de mi intervención, porque Púnica, en efecto, es la secuela histórica del relato mítico que Virgilio nos plantea en Eneida, pero es mucho más también. Es fruto de un tiempo nuevo, de una nueva literatura que trató de adaptar y de modernizar todo lo anterior. Y ya voy a pasar a hablar un poco de la valoración que ha merecido el poeta y ya va a ser una especie de conclusión también a mi intervención. La épica Flavia ha merecido siempre un juicio negativo entre los estudiosos del género, que la han visto como una imitación de la épica virgiliana, que no ofrece nada nuevo ni en cuanto a temas, ni en cuanto a forma, ni en cuanto a función social. Púnica en concreto ha sido objeto de duras críticas a lo largo de los siglos, unas veces provocadas por el propio desconocimiento de la obra, en base a juicios a priorísticos, y otras veces debida a juicios como el de Plinio el Joven, que han pesado sobremanera en la fama posterior del poema. Se le reprochan sobre todo la extensión del poema, 12.202 versos, repito, 12.202 versos,
su monotonía o la cantidad de lugares comunes. Hay una serie de juicios que a mí, son bastante demoledores y que no me he resistido a poner al final de mi exposición. Gudeman, por ejemplo, dice que Púnica es el poema más largo y al mismo tiempo más aburrido de la literatura latina y que leerlo de un tirón es una prueba de paciencia, que solo frikis como nosotros pueden dedicarse a estudiar o a traducir. Bayet, que quizás sea el más crítico de todos, nos deja perlas como que osó verter en versos virgilianos la tercera década de Livio, o que no tiene acento patriótico ni aliento épico y se suceden intervenciones divinas inútiles, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, y aquí voy a romper una lanza en favor de Silio Itálico, no todo es malo en este extensísimo poema. Hoy en día se tiende a revalorizar la figura de Silio Itálico. Aparte de pasajes sublimes en cuanto a calidad poética, que los hay, encontramos elementos de gran originalidad que nos llegan a ponderar las virtudes literarias de Silio Itálico. Entre ellos, por ejemplo, su conexión con Virgilio a través del propio plan del poema, del que he hablado al principio, como continuación histórica de la Eneida, la atinada estructuración del poema en torno a la decisiva batalla de Cannas, con todas las implicaciones filosóficas que ello conlleva, de consecución de la gloria a través de las penalidades, o en consonancia con la anterior, la forma en que actualiza y moderniza el género épico con la aportación de elementos no solo virgilianos, sino también de su propio tiempo, de la estética de su tiempo. Solo si analizamos el poema desde los gustos literarios de la Roma del momento, entenderemos que Púnica no es más que una clara muestra de la épica escrita en la corte de Domiciano. Una obra de madurez escrita por uno de los intelectuales de la época que pretende evocar la época dorada de la historia de Roma y de la literatura latina ante un público de diletantes para quienes el placer estético estaba por encima de cualquier tipo de compromiso patriótico. Hay quienes han visto el poema, por ejemplo, como un verdadero mosaico en verso en el que Silio incorpora muchísimos materiales de diversa procedencia, revelándose así como un autor bastante ecléctico. En general podría definirse la Púnica como la transposición épica, al estilo de Virgilio, de unos hechos narrados por Livio y renovados a partir de la estética del siglo I, representada como ninguno otro por Ovidio, Séneca o bien Lucano. Bien, y ya para terminar, la historia de la literatura, al hilo de lo anterior, se suele definir siempre en términos de fluctuaciones entre momentos clasicistas y barrocos. Extrapolado al género épico en Roma, tenemos el clasicismo de Virgilio frente al barroquismo de Lucano, por ejemplo. Pero esta fluctuación, circunscrita al momento en que cada autor escribe, a veces no es tan radical como parece. Virgilio, por ejemplo, incorpora elementos alejandrinos como la novela de amor de Eneas y Dido. Silio presenta un poema histórico sin héroes, como hace Lucano, o la épica Flavia, considerada tradicionalmente clasicista, busca el placer estético, que es lo que hacían, por ejemplo, los poetas alejandrinos, los poetas neotéricos. Estos son solo unos ejemplos que nos indican que los movimientos literarios de acción y reacción no son tan encontrados y que cada autor no solo es el fruto de su tiempo, sino que tienen siempre en cuenta a los autores anteriores a él, ya sea como modelos o bien como antimodelos. Es decir, que desde mi punto de vista, todo influye en todo. Y Silio Itálico no es más que un eslabón más en la larga serie de la poesía épica que recorre la literatura latina desde el siglo III, con los épicos arcaicos, hasta el siglo VI, con los estertores de la épica, que son Claudiano y Coripo. Y nada más, muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias, Joaquín. No sé si habrá preguntas. Si no hay, yo tengo, ¿eh? Vale. Tiempo para una. Bueno, pues igual alguna más aquí. Tú entras ahí 5 y ya está. Vale. Sí, pero para una y ya entramos en 5. Vale, vale. Ah, pues sí, sí. Bueno, no importa. No sé si me he explayado demasiado en el tiempo. No te preocupes, que vamos en tiempo. Tampoco. Yo tenía varias preguntas. Algunas son un poco de cotilleo o de curiosidad personal, pero luego otra sí que me ha. Bueno, va, te las lanzo y tú contestas como si estuviéramos en un tribunal de tesis, no lo es. Yo lanzo las preguntas, tú contesta la que quieras. La primera es sobre la biografía de
de Silio Itálico, que ya sabemos que las biografías de los autores antiguos son para cogerlas con pinzas, bueno, todo es para cogerlo con pinzas, pero eso especialmente. El año 68 es muy importante porque es cuando se le nombra cónsul, ¿no? Le nombra Nerón, y hay algún autor que considera que esto es la maldad, ¿no? Es mal poeta y además era mala persona. Como fue el último cónsul que nombró Nerón, a ver si él tuvo algo que ver en la conjura para echar a Nerón del poder. Aquí es tu opinión personal. Luego, sobre la carta de Plinio, esto lo he discutido alguna vez con Jesús. Bueno, Jesús y yo en esto compartimos parecer, pero bueno saber el tuyo también. Esa frase de que era que prestaba más atención a la hora de componer que no tener ingenio como tal, como poeta en sí, tampoco es una afirmación negativa, porque no se le compara con nada. Es decir, igual es una visión que tenemos nosotros negativa de esa frase porque tenemos heredada un poco la idea de que el poeta tiene que ser un genio, cuando igual, ¿no? Virgilio labor omnia vincit, ¿no? Que luego lo sustituirá por el amor, lo vence todo. Esa sería la segunda. La tercera, esto sí que me ha venido también al hilo de lo que estabas comentando, si tenemos la Eneida, la Metamorfosis y Silio Itálico, me va a saltar Farsalia. Si entendemos que la Metamorfosis es una relectura o un enfrentamiento contra Virgilio, no puede ser Silio Itálico un enfrentamiento contra las Metamorfosis. Por el cambio de temática, por la forma de escribir, etc. Y luego la última, ya con esto, porque lo de también lo de la división en libros, eso, bueno, es un lío, un cacao, pero esta también me ha venido a colación al hilo de tu intervención, sobre el barroco. Curiosamente, el barroco se da bueno, es que claro, estaba pensando en el barroco propiamente, que es el barroco español, cuando los imperios son más grandes, ¿no? Felipe II, etcétera, más o menos ese es el momento del barroco, y aquí también se da, en el momento de los Flavios, que Vespasiano consigue, es verdad que no es justo Vespasiano, pero Vespasiano consigue insuflar nueva vida a un imperio que parecía que estaba en los estertores, y luego es verdad que no llega al culmen porque llega con Trajano, etcétera, pero eso no lo podía saber Silio Itálico. Que se dé esa exuberancia literaria y al mismo tiempo esa crítica moral, no parece casualidad tampoco. Y esas son mis 4 preguntas o 5, que la que más te guste. Bueno, con respecto a la primera noticia que tengo de que Silio Itálico, siendo nombrado cónsul por Nerón, acabase siendo uno de los que lo derrocó. La verdad es que no había oído nada al respecto. Y además, no creo recordarlo, tendría que mirar, que no sé si fue cónsul, pero no estuvo todo el año de cónsul, creo recordar. No estuvo, ¿no? Tuvo un par de meses, me parece, así que poco tiempo le pudo dar para maquinar en contra de Nerón, quizá. Además, Nerón, como digo, pues le hizo ganarse cierta fama por las delaciones que estaban a la orden del día en esa época. Así que no lo sé, la verdad es que es una nueva visión que no la conocía. En cuanto a lo de la carta de Plinio, yo, curiosamente, es verdad que todos los autores que han estudiado a Silio Itálico y todos los historiadores de la literatura latina siempre dicen que no tenía talento porque lo dijo Plinio el Joven. Y el caso es que yo tampoco he visto un juicio excesivamente negativo. Nunca lo he visto excesivamente. Sí, que el tío no tenía un talento natural, pero bueno, muchas veces, como sucede, voy a poner una metáfora una comparación un tanto. Hay futbolistas que no tienen el genio que puede tener Lamine Yamal, pero trabajan mucho y le echan mucha cura, que es lo que dice Plinio el Joven, y no por eso son malos jugadores o malos escritores, ¿no? Entonces yo pienso que en el fondo la mala fama que ha pesado sobre Silio Itálico realmente mucha de ella se debe precisamente a lo que pudo hacer en tiempos de Nerón, lo que dice Plinio el Joven básicamente, que era un cotilla, por cierto, también, porque todo lo contaba todo a su manera y bueno, gracias a esa carta sabemos también muchas cosas de la vida de Silio Itálico. Pero sí que es verdad que eh, parece ser que era un tío muy meticuloso a la hora de componer, pero que le faltaba, hombre, evidentemente no era Virgilio ni pretendería serlo, supongo tampoco. Simplemente yo lo veo
Basilio Itálico como un amante de la belleza que cuando se retiró de la vida pública ya no sabía qué hacer y como tenía cierta cultura, voy a escribir un poema épico. ¿Y sobre qué? Pues voy a coger un tema que parezca original y bueno, le voy a dar una vuelta y voy a conectarlo con Virgilio, que es mi gran ídolo, y así, básicamente. Yo creo que no, tampoco esperaba el... y eso conecta con lo que has dicho en tercer lugar, que es la posibilidad de ver a Basilio Itálico como una especie de enfrentamiento con Ovidio. Como he acabado diciendo, yo creo que, y eso es algo que en lo que radica precisamente la originalidad de la literatura latina, el concepto de originalidad, es que te podías seguir un modelo, pero luego tú también podías poner cosas de tu cosecha. Y en ese sentido, estos autores del siglo I, yo creo que fueron tomando de aquí y de allá ciertos elementos que más o menos lo hace Virgilio, como he dicho, Virgilio, la novela romántica que nos introduce al principio de Eneida entre Eneas y Dido, se podría decir que es de corte alejandrino. Y Silio Itálico introduce también cosas, ahí se ha estudiado además los elementos que Silio Itálico toma de Ovidio, por ejemplo, algunas referencias a Anna Perenna, como hermana de Dido, también aparecen tomadas precisamente de Ovidio. Con lo cual, más que controversia con Ovidio, pues yo no lo veo así tampoco. Yo creo que, como he acabado diciendo, y vuelvo a repetir, pues Silio sería pues fruto de su tiempo, pero al mismo tiempo crisol al que van a parar todas las cosas anteriores. Él toma lo que le gusta de cada autor, más o menos lo que pienso. Y la última pregunta creo que era a propósito de la división de los libros y el barroco, el estilo barroquista o barroco que tiene que ver con la época de mayor expansión. Bueno, en España precisamente el barroco triunfó cuando ya están los últimos Austrias, que eso ya era una decadencia. Fue el siglo de oro de Quevedo, Góngora, Calderón y todo eso, es cuando ya el imperio está empezando a decaer precisamente. Cosa que no sucedía en Roma, porque efectivamente con Vespasiano pues el imperio casi se regeneró un poquillo. Luego ya con Domiciano empezó a caer y luego ya volvió a subir otra vez con Trajano y con Adriano, pero no recuerdo muy bien qué pregunta me habías hecho a propósito del barroco. No, eso, nada, que simplemente que sea casualidad que la literatura en esos momentos, como que en esos momentos de inicio, de declive, ¿no? Sí. Se vuelve bollante, ¿no? Sí. Simplemente era una idea que se me ha venido cuando escuchándote, pues no sé por qué me ha venido esa idea. Esas conexiones raras que te hacen a la cabeza. No era una pregunta en sí, era... Yo siempre he considerado que la barroquización de la literatura, en el caso de Roma, tiene mucho que ver también, y así me lo han enseñado y así lo he leído muchas veces, tiene que ver con el nuevo uso de la retórica. La retórica después de la República se utilizaba para un fin que todos conocemos, que era para convencer, ya fuese en la asamblea o ya fuese en un juicio. En el momento en que el imperio se implanta y ya no hace falta, no hay juicios ni hay asamblea, pues la retórica se refugió en la escuela y pasó a la literatura, que por eso hoy en día estudiamos las figuras retóricas precisamente, porque pasaron a lo que era antes un instrumento para la vida pública de Roma, para la vida civil, pues se convirtió en una especie de departamento estanco en el que iban a parar todas las figuras para embellecer un discurso literario, sobre todo. Entonces, en esa está la base, yo creo, de la literatura barroca del siglo I, de Séneca, de Lucano, y no solo de Séneca y Lucano, pues prácticamente todos los autores posteriores también. Esa es mi idea. Muchas gracias. Claro, pues si no hay más preguntas, pasamos a la siguiente intervención. Muchas gracias, gracias por tu intervención. Gracias a vosotros y también a los presentes, que no he dicho nada. Muchas gracias, a pesar de lo intempestivo de la hora. Muchas gracias a vosotros. Gracias.